que rompió hoteles, camiones, televisores, o sea, todo lo que es línea blanca, todo lo destruyó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido acá a tu canal Rock and Beer, este canal de reviews de videos, la mejor música de alto octanaje. Jerry, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Matiux? Bien, aquí ya listos para otra cápsula. Hicimos The Warning la vez pasada, una banda que, bueno, pues que ya hablamos, que ya contextualizamos. ¿Y ahora qué me traes? Bueno, hoy te traigo, ya sabes que yo también soy old school, pero también me gusta intercalar y conocer, por supuesto, cosas nuevas. Pero bueno, esta banda que te voy a presentar hoy, querido Jerry, pues es una banda totota, es ícono de los 80s y es ícono también de una banda que no incendió medio planeta porque no tenía la suficiente gasolina. Espérame, con lo que has dicho, déjame hacer voy a hacer dos conjeturas. Ok. Pero la primera que pongo sobre la mesa es Motley Crue. Bueno, pues ya adivinaste. Sí, pues es que pocas bandas destruían todo a su paso. Exactamente. Motley destruyó a su paso en los 80s. Todo fue una banda de excesos, fue una banda de masas. Se ha convertido, bueno, pues ya en una banda de culto. Y te voy a presentar hoy uno de sus videos. Fíjate que ellos la década de los 80 la vivieron al máximo, porque ellos su primer álbum... La vivieron de más. De hecho, la vivieron, la murieron. Así es. La vivieron, la murieron. Resucitó al tercer día Nicky Six. Y siguió viviendo. Pero fíjate, son de las bandas que vivieron la década de los 80 en su esplendor, porque su primer álbum es del 81, 82. Entonces, imagínate en el 85, 86, que estaban en su época dorada. Sí. Imagínate lo que no hacían, lo que no se bebían, esta banda acabó con todo, ¿va? Ahí está su documental de Dirt. Exactamente. En Netflix. Y te voy a presentar hoy un buen video. ¿Cómo ves? Oye, ¿y con qué lo vamos a acompañar? A ver, lo vamos a acompañar con una cervecita que a mí en lo particular me gusta. Con la cerveza del mundo que piensa que todos los mexicanos bebemos Corona. Y no. Pues yo no soy ningún fan. Seguramente es la cerveza más vendida del mundo. Pero pues no quiere decir que sea la mejor. Tú échatela y vas a ver que te va a convencer. Así es. La Corona no hay que hablar de ella. Sí. Es la cerveza. Yo creo que es un ícono de la cerveza mexicana. Es una cerveza lager, sencilla, sin complicaciones. Y pues fresca, ¿no? También para este calorcito. Para la playa, con su limón. Para esa chamarra que traes seguramente te va a refrescar. Me va a refrescar bastante. Entonces, vámonos, Gerard, con Wild Side de Motley, que es una bestialidad de video. De hecho, ahorita lo voy a comentar porque fueron percursores aquí en un tecnicismo. Uh-huh. Y pues Wild Side es una brutalidad, ¿no? Entonces, Pues vamos. Vamos a verlo. Pero además, de veras son cool. Sí, claro. Fíjate que este video lo adaptaron a en vivo. Ajá. Pero salió muy, muy bien hecho, porque aparte te das cuenta de lo que eran los conciertos en Motley en esa fecha. Exacto. Este concierto es del 85, o sea, clavada el glam ochentero. El glam ochentero a tope. Exactamente. Sí. I carry
Pues un clásico ochentero en a todo lo que da. En todo su esplendor. En todo su esplendor, desde la vestimenta, desde los sonidos, la música, el performance en el escenario, las cámaras en el escenario. Las cámaras en el escenario. Acordarme de eso, eso ya, verlo ahora es inverosímil. Sí, claro. Sí. Pero sí, no, totalmente... Sí, ochentero, pero de museo. Exacto, pero este video fue un parteaguas en el tema de la tecnología de conciertos, por la ocurrencia de Tommy Lee, del baterista, que quiso hacer lo que vamos a ver y que no se había visto en ningún concierto. Okay. Una locura. ¿Estás de acuerdo que esto aún estamos en 2024? ¿Qué es más? Creo que nadie más lo ha hecho. Así te lo pongo. Yo creo que no. Y lo sigue haciendo. Hay una banda que acabo de ver que inclinó la batería de esta manera, pero en un ángulo de 45. No recuerdo la banda, pero esto de dar vueltas. Sí, a ver, aún en 2024 esto te llama mucho la atención. Sí, pero bueno, estamos hablando de Tommy Lee, ¿no? El baterista que siempre quiso ser frontman. Exacto. Y fíjate que hay una historia muy rápida de lo que quiso hacer y cómo lo quiso hacer, porque dice Tommy Lee, quiero dar vueltas en la batería. Y todo el mundo le dice, pues estás loco, ¿cómo crees? Imagínate el 85, quiero dar vueltas en la batería. ¿Cuánto me va a costar dar vueltas? Bueno, no fue eso. Fue Tommy Lee con ingenieros de la NASA a que le diseñaran esto. El dinero no era problema. Quiero dar vueltas mientras toco. ¿Cómo le hago? Todo el mundo, dicen que varias empresas de entretenimiento le dijeron que no, y se fue a unos ingenieros de la NASA y le dijeron, tienes que ser así, gravitación. Entonces ahí está en Wildside y lo sigue haciendo, o sea, lo que sigue haciendo. O sea, a tu parecer, ¿qué es lo que hizo que Motley Crue dejara de...? O sea, porque lo siguieron intentando. De hecho, a la fecha creo que lo siguen intentando. ¿Qué? Sacar discos y... Ya son grupos que no necesitan sacar discos. Ajá, o sea, ya no son grupos que necesitan sacar discos. Sí. O sea, firmaron un contrato de hace 7, 8 años de ya la reunión final. Bueno, pero pues la lana es la lana, ¿no? Y se volvieron a reunir y igual llenan estadios. Ahorita están en una gira en Sunset Strip, en Los Ángeles, en pequeños clubes, y hay gente que está quedando a dormir una semana antes para poder entrar a esos conciertos. O sea, todavía. O sea, siguen moviendo masas. Sí, exactamente. Así es.
banda que rompió hoteles, camiones, televisores, o sea, todo lo que es línea blanca, todo lo destruyó. No, a ver, rompió paradigmas. Siempre su competidor más cercano, o sea, tenían varios piques. O sea, Motley Crue, Poison, Warrant, y por supuesto su competidor más cercano en esa época era Guns, ¿no? O sea, de hecho, Axl y Vince siempre fueron contras. Guns le abrió, estuvo de telonero de Motley. Entonces, es una de las vacas sagradas también, ¿no? Siguen hoy facturando buenos conciertos. Yo tuve la oportunidad de verlos hace un año con Def Leppard. Uh-huh. Vince ya no tiene ni la misma capacidad física, ni histriónica, ni nada. Pero es Motley, o sea, sirve para entretener, ¿no? Exactamente. Entertainment or Death. Motley sigue siendo Motley. Calificación, Villarreal. Pues yo le pongo un 8.5. Me parece que... Wild Side es un clásico. Es un clásico. Fíjense que a Jerry no le gusta la Corona, pero se la sirve toda. O sea, se la sirve toda. A mí sí me gusta, entonces se la sirve toda. Bueno, ahí ya mezcladona. Ya lo arreglamos. Ya lo arreglamos. Jerry, pues No, pero ¿y la cerveza qué calificación le pones? Mira, la Corona por refrescante, por práctica, por barata y por lo que significa, yo le doy así 9. Yo me voy a ir con el primer 7. El primer 7. Sabes que ya estás crucificando. No, es que la verdad. Ya estás crucificando. La Corona creo que tiene más fama de lo que realmente es. Pero la Corona es Corona. Para mí, ya sabe la gente que las Lager no me gustan. Y de las Lager, la que menos me gusta es la Corona. Entonces, para mí es un 7. Ya la crucificaste. Va, está bien. Para que no se vuelva a presentar. Y para que no pero bueno, todos los patrocinios. Exacto. Pero con Motley nos vamos muy arriba. Uh-huh. Esta banda de culto. Vean The Dirt para que los que no conocen Motley vean de lo que fueron capaces en sus tiempos. Hicieron cosas inimaginables. Hicieron cosas que hoy sean un milagro viviente. Del hecho son 4 Ozzy Osbourne. Exactamente. Entonces, a mí Motley está en mi top 5. Pero bueno, seguramente que nos comenten aquí también. Comenten si tenemos la razón, si no, si les parece que Motley no debieron de haber sobrevivido. Sí. Si gracias a Dios lo hicieron. Así es. Y bueno, pues denle like, Jerry. Suscríbanse. Suscripciones, comenten, notificaciones. Y aquí estamos con más Rock and Beer, tu canal de música de altísimo octanaje. Vámonos, mi rey. Buenas noches. Vámonos. Listos.